Y ya iniciamos el bloque de salud aquí en el programa de Distendidos por Manangatú Radio. También estamos en vivo en el Facebook, en la página de la radio. Entonces puede darle me gusta, compartir la publicación para que esta publicación pueda llegar a más personas y de esa forma más personas puedan ser beneficiadas con la información, ya que el día de hoy estaremos hablando de un tema muy actual. Estaremos hablando sobre el asma bronquial, sobre EPOC. Muchos de repente se preguntan qué es EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Está conmigo el doctor Williams, entonces él nos estará arrojando luz sobre este tema. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Cristian, buen día, sí. De vuelta para tratar de hablar de esta enfermedad muy frecuente que está entremezclada en la cantidad de pacientes que están acudiendo a la urgencia. Al hospital. Del hospital, de todas las instituciones públicas y privadas, porque el tiempo lo amerita y se ven entremezcladas con los cuadros virales que estamos sobresaturadísimos la cantidad de pacientes engripados. Ahora estamos en alza de vuelta con el COVID. Sí, hay un repunte de casos también, ¿verdad? Sí, y también la enfermedad por influenza A y todos los otros virus causantes de la gripe común, y por sobre todo también en los niños. Tenemos cierta cantidad de pacientes pediátricos y adultos. Entre ellos acuden pacientes que empiezan a tener dificultad respiratoria, el famoso chillido de pecho. ¿Y de qué se tratará? Uno se pregunta si es un virus, es una gripe, ¿de qué se trata esto? Y justamente para tratar de aclarar, porque hay tantas enfermedades que puede confundir, por supuesto que sí, a los profesionales nos confunden. Entonces tenemos que tener un concepto sobre esta enfermedad. El asma bronquial, como su nombre lo dice, afecta justamente más en la parte bronquial. Nosotros, gracias a Dios, fuimos diseñados a base de aire. Necesitamos meter aire con oxígeno a través de nuestra nariz, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios. Ahí aparece ese término. Son una luz de mangueras grandes que tenemos antes de los bronquiolos y los alveolos, que son los sacos pulmonares donde ocurre ese intercambio de gases entre oxígeno y dióxido de carbono para que podamos vivir. Ese aire vital que fuimos diseñados, en el asmático está con una dificultad, porque estas cañerías grandes y pequeñas están obstruidas. Imagínense que la corriente de agua tiene que pasar con buena presión por la manguera, y en la persona justamente no está ocurriendo eso, no tiene buena presión de aire, no está pudiendo salir bien porque hay un broncoespasmos. Hay un espasmo causado por ciertas cosas que vamos a ir viendo. Podría ser los alergenos, causa alérgica, podría ser contaminante, podría ser el propio virus. Entonces desencadena un cuadro de broncoespasmo. Hay inflamación. El asma bronquial es una enfermedad pulmonar crónica inflamatoria, donde hay broncoespasmo. Se estrechan la luz de los bronquios y entonces por eso hay dificultad respiratoria. El paciente empieza a tener chillido, el famoso silbido, porque la luz de los bronquios está disminuida, está inflamado, está lleno de catarro, está obstruida, porque se obstruye esa vía respiratoria. Entonces el paciente empieza a tener los silbidos, los chillidos de pecho, le cuesta respirar, tiene dificultad respiratoria y también empieza a toser. Esos son los primeros síntomas, doctor. Exactamente. Empieza a toser, puede ser por la mañana temprano, a la noche o durante la crisis de asma. Entonces, esta enfermedad
crónica generalmente comienza en la infancia. Es mucho más frecuente en los niños. En la estadística de Paraguay, 2 de cada 10 niños tienen asma bronquial. ¿Por qué tanto? Es muchísimo. En los adultos también. Muchos van a terminar en la adultez, otros comienzan en la adultez. Entonces, ¿cómo es que aparece esta enfermedad? Algunos tienen, algunas criaturas tienen una predisposición genética a una variedad, le llamamos, el más frecuente dentro del asma es el asma atópica. Tiene que ver con los alergenos, los posibles causantes de alergia en la persona, sea del ambiente, como por ejemplo el polen, el ácaro, el polvo. Hemos hablado recién del ambiente frío, ¿sí? Y los contaminantes, el humo del cigarrillo, las industrias, todas esas cuestiones. ¿Los virus pueden causar también un broncoespasmo en el niño asmático? Por supuesto que sí. Tenemos a los rinovirus, coronavirus, adenovirus, la influenza, ¿sí? Es causante. ¿Un COVID puede desencadenar? Por supuesto que sí, es un virus, también puede desencadenar una crisis de asma. ¿Y cuánto tiempo dura el asma bronquial, doctor? El asma bronquial, como su nombre dice, es una enfermedad obstructiva de broncoconstricción crónica, es para toda la vida. Generalmente a los pacientes, los profesionales le compensa, pero no le cura, es crónico, es para toda la vida. En algunos pacientes, por supuesto, van disminuyendo con la edad, porque la sensibilidad a los alergenos, al cierto componente, va disminuyendo. Pero en algún momento podría desencadenar otra vez una crisis de asma. Así mismo es. Y estaremos hablando también sobre el EPOC, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva, el famoso enfermedad de la persona que fuma, ¿verdad? Sí, eso es una condición, como dice su nombre, también una enfermedad obstructiva, crónica, donde el diagnóstico es clínico, pero también se usan ciertos aparatos como la espirometría para caracterizar bien el patrón obstructivo. Se relaciona mucho que ver con un contaminante muy fuerte y es frecuente en los adultos, por eso la enfermedad obstructiva crónica es del adulto, propio del cigarrillo. El humo, el tóxico del cigarrillo, produce una alteración. En este caso no es una predisposición genética, sino la persona misma daña un daño irreversible a nivel de los bronquios y los alveolos. Entonces, la característica primaria de todos estos pacientes que han fumado mucho tiempo, lesionan de forma irreversible. En el asma es reversible, en el EPOC es irreversible la obstrucción, o sea, es para toda la vida, y a medida que vaya avanzando con el humo del cigarrillo, empeora y se vuelve grave la situación. Estos pacientes presentan dos tipos de características de enfermedad como tal. Puede presentar una bronquitis crónica donde hay inflamación, hay moco, secreción y obstrucción a nivel de los bronquios, como en el asma, pero no es igual que el asma porque es causado por el humo, es irreversible. Entonces, un paciente puede presentar una bronquitis crónica cuando por la mañana empiezan a toser con expectoración, más o menos 3 meses corrido, ¿sí? Cada año, y en 2 años consecutivos, si empieza a toser con catarro, un fumador, esa persona tiene una bronquitis crónica. También otra forma de dañar sus pulmones en el EPOC es el enfisema, donde hay una destrucción de los sacos alveolares. Al final, donde hay intercambio gaseoso, hay un daño irreparable también. Eso es grave y se le llama enfisema. Son dos formas de presentación de cuadro clínico en el EPOC para los pacientes adultos fumadores. Entonces, ahí está la importancia de saber diagnosticar y decirle al paciente qué es
lo que se está dañando en él, porque por eso tose mucho, por eso expectora demasiado por la mañana o a cualquier hora, y por eso tiene dificultad respiratoria. Al final de su vida, generalmente estos pacientes van necesitando de oxígeno y tiene que recurrir al hospital para hacer su rescate y la necesidad de oxígeno, para suplementarle con oxígeno. Entonces, esta enfermedad es grave porque, sí, porque en muchas ocasiones terminan con frecuencia de infecciones, neumonía, bronconeumonía, necesidad de hospitalización, necesidad de oxígeno y muchas veces en terapias intensivas porque se le tiene que intubar, el paciente ya no puede respirar. Entonces, en ese caso, es bueno tratar con todos los fumadores, hablarle del mismo, que no solamente puede morir de cáncer, como es dicho y sabido, sino que hay otras condiciones más graves que le va a disminuir la calidad de vida. Puede desarrollar también enfermedades cardíacas también. Exactamente. Trae aparejado muchas enfermedades pulmonares, cardíacas, el sistema circulatorio, y disminuye por completo la calidad de vida del paciente después de su adultez, ¿verdad? Es bueno saber y manejar esto. Mientras que estas dos patologías bien se puede tratar. Se puede tratar. El asma bronquial tiene su tratamiento de base, como tiene su tratamiento de rescate. En la crisis de asma se le puede tratar sin problemas y hay muchas buenas alternativas para contrarrestar una crisis de asma. Tenemos a los broncodilatadores para los asmáticos, que son los famosos salbutamol con la pistolita de la aerocámara, ¿sí? Y también tenemos los corticoides inhalados, que es beneficioso para todos los asmáticos también. Entonces ahí tenemos todo un equipo para el diagnóstico correcto, para iniciar el tratamiento y cómo debe realizar los tratamientos, porque hay pasos a seguir para prevenir el asma y cómo se debe usar los corticoides, ya sea inhalado o sistémico, durante la crisis de asma. ¿Cuál es el paso, doctor, para seguir, para poder prevenir? Sí, generalmente cuando hay un diagnóstico exacto de asma bronquial, se inicia. Hay paso 1 hasta el 6, o son los pasos a seguir de lo simple a los complejos. Ahí el profesional va combinando los que son los broncodilatadores. Los broncodilatadores puede combinar con los inhalados también, porque están los que no son corticoides y los que son corticoides. ¿Sí? Y se va aumentando la dosis de los corticoides, ya sea inhalatorio, ¿sí? A medida que vaya aumentando las crisis, hay que ir aumentando la dosis de la necesidad y hacer una combinación correcta, ¿verdad? Para eso están los profesionales, pero saber que existen los inhaladores, existen la forma de usar, cada cuánto hay que usar, cómo debe ser. Entonces, por eso es importante acudir al profesional para que puedan recibir su tratamiento correcto. ¿Cuándo usar? Eso justamente para que el paciente no se automedique. ¿Cuándo usar? Los corticoides, por ejemplo, los sistémicos son vía orales, se suena mucho la prednisona. Muchos pacientes usan... ¿Por cuánto tiempo? Se automedican, digo. ¿Por cuánto tiempo lleva ese tratamiento? Exactamente. El tratamiento preventivo es para toda la vida. Es una enfermedad crónica. El paciente va a tener esta enfermedad, esta condición toda la vida y es para toda la vida. La dosis se va aumentando de acuerdo a la gravedad de la enfermedad con el profesional. Entonces no es que el paciente decide la cantidad de dosis. Con los inhalados y también con los corticoides vía orales, porque también tienen sus efectos adversos a tener. Por eso es importante la no automedicación, sino acudir al profesional. Hay broncodilatadores que se usan para rescate y hay broncodilatadores que dura todo un día para que no haya broncoespasmo justamente. Entonces es importante
acudir al profesional para que puedan recibir la dosis correcta, ¿sí? Entonces, un asmático, ¿verdad?, va a lidiar para toda la vida con esta enfermedad, pero hablaste de rescate, eso yo entiendo que sería como urgencia. Uno va y allí entonces se medica por un tiempo, ¿verdad? Porque no todos los días ni todo el tiempo va a estar medicado, ¿no? Seguro que Exactamente. un periodo. La crisis de asma puede ser leve, moderada o severa. De acuerdo al diagnóstico, en la urgencia nosotros tomamos la decisión de hacerle nebulización, de hacerle un aerosol con salbutamol, combinarle con un corticoide sistémico, o sea, dexametasona, hidrocortisona o lo que tengamos a mano. Combinamos ese tratamiento para contrarrestar esa crisis de broncoespasmo que está teniendo el paciente. Entonces, nosotros usamos en ese momento, para la casa lleva 3 días, máximo 5 días de tratamiento y corta con la dosis de corticoides sistémicos, vía orales como la prednisona. No abusar porque tienen sus efectos adversos contrarios, fuertes y perjudiciales. Entonces, cuando el paciente generalmente sale de la crisis 3 días, 4 días, 5 días, sale de la crisis, debe suspender y continúa con el tratamiento profiláctico de prevención, de la cual he hablado recién, de los broncodilatadores de acción larga y los corticoides inhalados, ¿sí? Hay corticoides combinados con broncodilatadores. El paciente recibe 2 disparos a la mañana, 2 disparos a la tarde, todos los días. Es como una forma preventiva, ¿sí? Acuérdense que el asma, el 90% de las causas es alérgico. Tiene que ver con los ácaros, polen, polvo, ¿de acuerdo?, a la alergia que esté generando el paciente. A veces se engripa el paciente y hace una crisis de asma. ¿Por qué? Por el mismo virus. Hay broncoespasmo. A tener en cuenta todo aquello. Si el paciente además de este tratamiento médico necesita un tratamiento ambiental, ¿qué significa eso? Que si el paciente identificamos por prueba de alergia, que es alérgico al ácaro, un ejemplo, que viene el polvo, la suciedad, el resto de alimentos que hay en la pieza, en lugares cerrados, en el sofá, donde sea, es lógico que higiene, buena ventilación, limpieza, es necesario como un tratamiento profiláctico para que el paciente no entre cada tanto en crisis. Se sabe que el asmático tiene una hiperreactividad bronquial, que significa que las veces que haga contacto, a menor contacto, va a desarrollar una crisis de asma. Entonces, sí o sí, el tratamiento ambiental es necesario. Hay ciertas causas de asma que no es el 100% las causas ambientales, sino también hay otras. Por ejemplo, hay pacientes que son asmáticos al ejercicio, son asmáticos a la aspirina, son asmáticos a otras causas. Entonces, si se identifica, el tratamiento es evitarlo, ¿sí? Pero la mayoría tienen un asma alérgica. El tratamiento antialérgico se tiene que llevar, por supuesto que sí. La forma preventiva, el paciente no debe dejar de hacer ejercicio, tiene que tener una buena calidad de alimentación, ¿sí? El ejercicio físico no debe evitarse jamás, porque va a desarrollar mejor su capacidad pulmonar y controlarlo con un profesional, todo eso. Es importante eso. En el paciente EPOC, un paciente con bronquitis crónica, un enfisema diagnosticado, también nosotros utilizamos los corticoides inhalados y también los broncodilatadores, otro tipo de broncodilatador, pero se usa también para el rescate en la crisis aguda, pero también en forma preventiva. Hay otros medicamentos que también se les suma a estos pacientes que tienen EPOC. O sea que hay tratamiento para controlarlo durante la crisis y a largo tiempo. También, sí. Entonces es importante que el paciente, en primer lugar, la concienciación de que no debe seguir fumando. Ya sus bronquios están dañados en forma irreversible, los alveolos también.
sigue fumando, más daño, más tóxico en los pulmones, más capacidad destructiva a nivel bronquial, a nivel alveolar. Eso es importante que el paciente sea consciente y deje de fumar. Hay algunos casos apartados que se relacionan con el trabajo, algunos mineros, alguna contaminación, se expone, algunos trabajadores que se exponen a largo tiempo a una sustancia, a un tóxico y desarrollan la misma enfermedad. Pero no es el más frecuente. El más frecuente es por los cigarrillos. Por el humo del cigarrillo, la nicotina y todos los gases tóxicos que tienen, los miles de gases tóxicos que tiene el cigarrillo. En una oportunidad hemos hablado con acá sobre el humo, los tóxicos del cigarrillo y aún estos cigarrillos electrónicos. También. Sí. Y un fumador, ¿cuántos años tiene que fumar para poder desarrollar esta enfermedad del EPOC? Es variable, algunas personas años después, otros menos, depende de la capacidad destructiva de sus pulmones. Evidentemente que un paciente que esté fumando una cajetilla o más cajetilla por día tiene más posibilidad de destrucción de sus bronquios y de sus alveolos. A tener en cuenta. No podemos definir después de 10 años, después de 12 años. Depende, hay variabilidad en cada persona cómo reacciona frente a un tóxico. ¿Sí? Eso sí, a medida que pasan los años, más graves las crisis, la forma de presentación, más grave el tratamiento. Y los pacientes muy graves tienen que llevar un oxígeno ambulatorio. Han visto muchos pacientes que andan con su balón de oxígeno chiquitito por todos lados. Generalmente son pacientes que tienen una enfermedad pulmonar crónica irreversible, puede ser el EPOC, ¿sí? Y andan con su oxígeno, ¿sí? Portátil. Ahí cambia ya su estilo de vida. Sin su oxígeno no puede vivir. Hoy en día comprar un balón de oxígeno te cuesta un dineral. Entonces es todo un tema, ¿sí? A tener en cuenta que puede impactar a la familia, a la sociedad y tener una condición de vida mucho menor de como ahora estamos. Y es muy difícil para esas personas porque ellos no pueden emocionarse, llorar, reír, caminar rápido, trotar, nada prácticamente, porque sus pulmones ya trabajan en menos porcentaje, por decirlo así. Exactamente, la capacidad vital de los pulmones disminuye, por ende la cantidad de oxígeno. Un paciente normal necesita una saturación de oxígeno por encima de 94. Generalmente estos pacientes viven con 80, 84, 90, 88 de saturación de oxígeno. Con el aparatito que medimos en los dedos, identificamos y toleran esa cantidad de oxígeno en la sangre, pero con mucha dificultad, así como has dicho. Entonces, un paciente normal, ahora mismo vos estás teniendo por encima de 94, tu saturación de oxígeno es lo normal. Sí. Estás ventilando súper bien tus pulmones con la entrada y salida, inhalación, exhalación, y tenemos, gracias a Dios, la cantidad de oxígeno en sangre necesitado para que pueda haber metabolismo, para que podamos vivir, para que podamos pensar, para que podamos movernos, y todo está disminuido, todo empeora. Si viene otra enfermedad cardíaca o el paciente es hipertenso, es un obeso, y en los obesos es mucho más grave, y es hipertenso, cardiópata o diabetes, entonces la posibilidad de vida de estos pacientes totalmente disminuye. Viene una enfermedad como el COVID o una neumonía, una infección bacteriana por un estreptococo o un estafilococo, y el paciente se enferma gravemente o capaz que fallezca. Entonces, a tener en cuenta toda esta consideración de que esto no es un chiste, fumar tiene sus consecuencias. Y no es algo normal, como algunos, como se le llama. Exactamente.
A tener en cuenta, de todos los pacientes que están cerca de los fumadores, están fumando los restos de tóxico del paciente. Aún mismo es grave como en el mismo fumador. Antes se le llama fumadores pasivos, pero igualmente estos fumadores pasivos, generalmente a las esposas que vienen desarrollando una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, le preguntamos, ¿fumas? No. Ah, ya. ¿Pero tu marido fuma? Sí, él sí fuma. ¿Y hace cuántos años más o menos? Más o menos ya hace 20 o 30 años. Ah, entonces usted es igualmente una fumadora. Usted también es una fumadora y por eso probablemente está desarrollando la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es la esposa. Entonces, ahí radica la importancia en la prevención, en la conciencia, en el manejo de estos fumadores que no solamente contamina el ambiente, sino contamina a su mujer, a la familia, los niños. Las embarazadas están totalmente con perjuicio, digamos, de salud a nivel fetal. Entonces, a tener en cuenta todo eso, lo que causa, impacta estos humos y cigarrillos tóxicos en el ambiente y en las personas, que traen enfermedades, consecuencias graves, alteran la calidad de vida por completo de la persona y de los familiares cercanos. Así mismo. Y bueno, para ir cerrando, doctor, ¿hay alguna diferencia entre el asma y el EPOC como enfermedades como tal? Exactamente, hay diferencia en la edad, en el tratamiento, en los pasos a seguir, la forma de prevenir. El asmático generalmente es alérgico, el otro tiene que ver con humo del cigarrillo. Es más frecuente a partir de los 5 años en el asmático. El EPOC es del adulto, ¿sí? El diagnóstico es clínico y también con los neumólogos hay que hacer la espirometría y se le da la característica al EPOC y al asmático. Entonces hay diferencia para manejarlo, para prevenirlo, para tratarlo. Sí. Sí, excelente. Entonces, el día de hoy hablamos sobre el asma bronquial, sobre el EPOC, enfermedad pulmonar, y nos informamos un poco más sobre este tema que siempre es actual. Y como dijo el doctor, los hospitales hoy día están colapsados por pacientes que van y recurren a urgencia. Entonces, el consejo es no fumar. Ese es el consejo directo, ¿verdad? Y si fumas, déjalo, porque vas a desarrollar esta enfermedad que a la larga va a reducir los años de vida, ¿verdad? O sea, te va a llevar a la muerte. Conozco gente que desarrolló esta enfermedad y después de 2 años se fue, murió, lastimosamente. Así mismo. Entonces, cerramos este bloque de salud. Agradecemos a la gente que siempre está allí pendiente y conectándose a la radio, al Facebook, compartiendo esta transmisión, y será para una próxima programación, puede ser el próximo viernes, si Dios así lo permite. Muchas gracias, doctor, por tu aporte. Gracias a la gente que está allí conectada y, como dije, que siempre está apoyando y compartiendo la transmisión. Cerramos en el Facebook, continuamos por la app de la Radio Marangatú.